Desde temprano anduve entre las oficinas importadoras que funcionaban en los puestos del mercado. Barek el Muftala había desaparecido del ambiente y nadie pudo darme referencias de él. Sin embargo, un viejo frutero dijo que vio a Barek abandonar la zona amarilla de la ciudad 3 días antes y que escuchó algunas cosas confusas sobre él. En la nota que puso en mis manos, señaló un punto de Malinkadasi. Salí en dirección a la plaza principal luchando con vendedores de yogures, bronceros y comerciantes. Luego descansé en un bar tomando shah, rehusando narguiles y café. Finalmente, me encaminé hacia la terminal de colectivos en la que encontré un taxi. Después de un largo trayecto, el vehículo me dejó frente a la casona de una planta que ostentaba un cartel de bronce: Hogar de Tránsito. En la puerta obtuve la información que buscaba. Está adentro, me dijeron. Abriéndome paso entre la muchedumbre doliente, logré desembocar en una enorme habitación. Un gran círculo humano rodeaba al ataúd abierto que, con la tapa apoyada en un brazo de madera, semejaba casi un piano de cola. Al lado del féretro, un gordo recitaba oraciones en voz alta y, cada tanto, los hombres respondían a las jaculatorias. El personaje periódicamente metía su mano derecha en el ataúd como tratando de dar compostura a un ropaje, o tal vez al sudario del fallecido. Con esa visión me fui acercando hasta ubicarme muy cerca del centro de escena. Entonces comprendí que el oficiante trataba de calmar al supuesto difunto que pugnaba por levantar la cabeza. Barek el Muftala estaba delante de mis narices con la cabeza vendada, quejándose débilmente. Al parecer había sufrido un severo accidente y se encontraba agonizando. Los acontecimientos se precipitaron. Llegó un muchacho con un recipiente que entregó al gordo, y éste, sin inmutarse, destapó el frasco. Abriendo la boca de Barek, vació en ella su contenido. Luego, con una mano empujó la mandíbula y con la otra oprimió las narices del agonizante. No fue un movimiento brusco, sino dulce y suave. Mirando a un grupo de parientes, el oficiante movía la cabeza de Barek a derecha e izquierda, manejándola desde las narices. Pasado un tiempo, subió a una silla que le alcanzaron y, en equilibrio inestable, se inclinó profundamente hacia dentro del ataúd. Allí estuvo haciendo comprobaciones hasta que decidió descender. Luego se alejó del lugar con la satisfacción de la tarea bien realizada, con el porte y gravedad que corresponde a esos acontecimientos. Esa fue la señal que rompió el dique de las emociones experimentadas por la muerte de un entrañable amigo. Mientras el llanto se generalizaba, asumí una actitud solemne, sin dejar de espiar los humedecidos ojos verdes de la hija de Barek. Ella, como única descendiente, había autorizado la eutanasia de su padre, y entre los diversos programas de extinción supo elegir el más exquisito,